Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre UChile TV, donde todas las verdades se tocan. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Descabelladas. Saludamos a todas las personas que nos ven a través del 11.2, las señales por cable, YouTube y quienes nos escuchan en la Radio Universidad de Chile, 102.5. Hoy conversamos sobre los chats del juez Poblete que complican a la clase política. ¿Hay una crisis en el Poder Judicial? También comentaremos las elecciones primarias realizadas este fin de semana pasado y las movilizaciones en la Universidad de Chile y las impugnaciones a la rectora Rosa de Vez. ¿Qué pasó en el Parlamento Europeo? Vamos a ver si alcanzamos a conversar de eso, pero lo conversaremos seguro con nuestra invitada que tenemos hoy, una invitada de lujo, ex ministra de Transporte y actual presidenta de Evópoli, Gloria Huth, para conocer las perspectivas de la centroderecha sobre estos temas y más. ¿Cómo están, chiquillas? Bien, pues después de esta introducción. Oye, Sí. quiero comentar, tú sabes que a mí me importa el pelo, como a muchas, yo creo que a la mayoría de las mujeres nos importa mucho. Sobre todo a el las pelo. descabelladas. A las descabelladas, Sí, pero te queda estupendo ese peinado. Gracias. Que te queda lindo. Gracias a la Francisca Donoso y a Alicia que nos maquilla. Alicia Pero que nos te quedó maquilla. tan Gracias. bonito, Gansa. Gracias. Eso. Pero Ya. no muy descabellada. No, pues No, está ahí. esta- El moño te es muy llama. pelo light. Sí, Sí. pelo light. Pero linda. Ya, pues compórtate entonces. Compórtense Como pelo light ustedes. que te ves. Exactamente. Ya. ¿Qué pasó? Entonces, hablemos de el caso del juez Poblete. La mayoría de ustedes saben, pero recordemos que CIPER Chile difundió esta semana unos chats en que conversaba el juez Poblete. Hay varias difusiones, pero uno conversaba con Mario Desbordes para pedir ayuda por el nombramiento de una ministra de la Corte Suprema, la ministra María Teresa Letelier. Y los otros chats ya se me olvidó. ¿Cuál es el Ya, otro? pero mira, déjame decir algo. ¿Puedo partir yo, Yasna, que me miras así con Sí, porque Está bien. ella trae todos los apuntes. Exacto. No, pero mira, lo que va a ser contexto, que aquí sí que es importante el contexto. Juan Antonio Poblete era, porque ya no lo es, un ministro de la Corte de Apelaciones, que está en prisión preventiva. Esto es muy importante porque está siendo investigado por el llamado caso Operación Topógrafo, que compromete una serie de escuchas no autorizadas y falsificación de instrumento público. Son dos temas que están siendo investigados contra, entre otros, el periodista Mauricio Weibel, que estaba investigando situaciones del ejército. Ese es el caso que tiene tras las rejas en prisión preventiva a este juez. ¿Qué es lo que ocurre? Antes de que, por supuesto, fuera detenido, antes de que pasara todo esto, él era ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, después se fue a Copiapó, y este señor sostiene una serie de conversaciones con el entonces ministro de Defensa, Mario Desbordes. Y estas conversaciones dicen relación con una petición que le hace este señor juez para que su amiga, que es María Teresa Letelier, pudiera llegar de la Corte de Apelaciones de San Miguel, pudiera llegar y subir a la Corte Suprema. Eso es básicamente. Ya. Este tema tiene muchas aristas y yo simplemente les quiero ayudar a separar, porque se confunde, porque hay un recurso también del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, primero que nada está el caso de espionaje a Mauricio Weibel y otras personas que denunciaron corrupción en el ejército. Ese es el caso basal. El ministro que autorizó, le dio legalidad a ese espionaje es el ministro Poblete. Exministro ya. Y es lo que es lo que investiga la justicia, si y está formalizado por haberlo autorizado fuera del marco de la ley, porque es espionaje del ejército dentro del territorio nacional.
Relacionado con eso, o en el contexto de ese caso, se incauta el celular del magistrado, ex magistrado Poblete, y se extraen numerosos chats. Un grupo de chats tiene que ver con la conversación con Mario Desbordes, que tiene que ver con el nombramiento de una jueza. Entonces creo que ese tema hay que analizarlo en su mérito, porque no es en relación con el espionaje lo que ocurre con Mario Desbordes, sino que en relación con el nombramiento de una jueza en la Corte Suprema. El otro grupo de chats que se han difundido en estos días, no solo por CIPER, sino también por La Tercera, tiene que ver con las conversaciones del otro exministro de Defensa, Alberto Espina, y también el juez Poblete, para que, me da mucha risa porque esto se parece mucho a Chile, para que el ministro apure la causa. ¿Qué significa apurar la causa? Que una causa que era una apelación respecto de retirar las figuras, porque recordemos que el ejército en su momento tenía estatuas a Pinochet, cuadros en homenaje a Manuel Contreras, el director de la DINA, una resolución que ordenó quitarlas, el ejército apeló, y esa apelación estaba pendiente cuando el ex ministro Alberto Espina le pide a Poblete que apure la causa porque quería que se resolviera luego. Ese es otro tema, porque además este ministro ahora está en el Consejo de Defensa del Estado, que tuvo que decidir luego si se hacía parte o no en la causa de espionaje. Y como tercera derivada, que se las pongo para que conversemos sobre ese tema, está la decisión del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que conociendo la conversación de Mario Desbordes con el ex ministro Poblete, decide presentar una querella por posible tráfico de influencias en contra de quien resulte responsable, y en el marco de esa querella pide que se cite a Mario Desbordes. En el contexto de esa querella se ha levantado una polémica de si el instituto debía o no debía hacerlo, si tenía atribuciones o no para presentar una querella en un caso de corrupción, y qué implicancias tiene por rebote en otro caso que se está viendo en la Corte Suprema, que es si el caso de la muerte del conscripto Franco Vargas, caso Putre, debe verlo o la justicia militar o la justicia ordinaria. Y ahí está la jueza Letelier. Ya. En esa sala está la jueza Letelier. Entonces, vamos... apoyada en su nombramiento por el entonces ministro de Defensa, Mario Desbordes. Ese es el lío. Pero yo creo que primero vamos a la juguera revuelta, que es lo que daña tan profundamente la fe pública y lo que contribuye al desprestigio de las instituciones. Porque tenemos hoy día un cóctel de casos judiciales en que todos los perseguidos dicen ser perseguidos políticos por jueces o por fiscales que están actuando con sesgos políticos y en operaciones que además involucran a medios de comunicación. Entonces, esa es la primera impresión y yo creo que ahí hay que despejar, y en ese sentido me parece bueno el método. Pero yo despejaría dos cosas que no tienen la misma gravedad. Uno es la injerencia de ministros de Estado, de un poder del Estado que es el Ejecutivo, en fallos o solicitudes de fallos del ámbito jurisdiccional de otro poder del Estado. Y aquí hay dos fallos comprometidos, por lo menos, que se desprenden inmediatamente de las conversaciones. Uno es el que pide el ex ministro de Defensa, Alberto Espina, al juez Poblete para que despeje rápido esto que tú cuentas de un recurso de apelación del Ejército para que no saquen el cuadro de Manuel Contreras, de una institución, de una instalación de la institución. Y en realidad lo que quiere Espina es despejarle un problema que genera ruido político al Ejército. O sea, lo que Espina, para ser bien preciso, lo que Espina pide es que se resuelva rápido. El fallo. Porque se falló en contra del Ejército. Se falló en contra. O sea, se determinó que el cuadro de Manuel Contreras tenía que salir. Pero lo que Espina quería que el problema no estuviera ahí calentándose, sino que se resolviera y se resolvió. Eso es lo que estaba planteando. Pero el objetivo que perseguía al ministro que se comunica con un ministro de otro poder del Estado, eso no es lo importante. Lo importante es que no puede un poder del Estado intervenir en los fallos judiciales. Y el otro fallo que aparece es el del juez Poblete, cuyo teléfono es el que revela todo esto, ayudando
siendo ayudado más bien por la ministra Letelier, a quien ayudó a ascender a la Corte Suprema en su propia libertad provisional. Entonces, 2 fallos judiciales. Eso es lo grave. A mí me parece que aquello que aparece como más complejo, y que es lo que involucra a Mario Desbordes, que es la injerencia del Poder Ejecutivo en nombramientos de jueces, es lo menos relevante. Porque eso es una injerencia institucionalizada. La Constitución Política de la República establece el siguiente mecanismo para nombrar ministros de Corte Suprema. La Corte Suprema manda una quina al presidente de la República. El presidente de la República es la máxima autoridad del Poder Ejecutivo y él elige uno. Y ese uno lo manda al Senado, que es una cámara política, que lo ratifica o no lo ratifica. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que las injerencias y tráficos de influencia, aun cuando el tráfico de influencia es una figura delictiva, no es lo grave porque está establecido que el Poder Ejecutivo tiene que participar en ese nombramiento. Y me parece que un ministro, no es lo más pertinente que sea un ministro de Defensa, debiera ser el de Justicia, pero que recomiende o no recomiende a alguien no es el problema. El problema es que pida fallos, porque eso sí es injerencia en la labor jurisdiccional de un poder del Estado. Bueno, yo opino algo distinto. Es decir, no digo que lo que tú dices no sea correcto, me parece muy importante el punto, pero yo creo que esto también pone en evidencia, una vez más, que hay un problema en el sistema de nombramiento de jueces. Porque al final, claro, tú tienes acá todo un entramado político donde tú necesitas determinados padrinos o determinados contactos para lograr finalmente llegar a qué mayor aspiración puede tener un juez como llegar a ser parte de la Corte Suprema. ¿Y notario? Pero espérame, pero además el chat... Hasta los notarios faltan. Bueno, vamos a hablar de los notarios, porque ese otro capítulo... Pero terminemos estos puntos. Déjame terminar con esto. Claro. Juan Poblete le dice a Mario Desbordes, ¿tienes algún compromiso en la próxima quina? Mario Desbordes, no aún, son varias quinas parece. Juan Poblete le contesta, sí, pero en la próxima espero que vaya mi mejor amiga que es de San Miguel, María Teresa Letelier. Y le dice, es de centro derecha, dispuesta a trabajar y ayudar. Y le contesta Mario Desbordes, apoyémosla entonces. Mario Desbordes sostiene que esto no tiene, que no hay nada, ¿cómo decirlo?, ilegal en esta conversación, pero da cuenta, lamentable, y esto es súper transversal, si esto no es solo un tema de que esté dentro de los ámbitos de la centro-derecha, esto pasa en todos los ámbitos, esto es absolutamente transversal. Por eso insisto, aquí hay un problema de cómo se nombran a los jueces. Entonces, me parece que lo que hay que relevar hoy día es que ese mecanismo tiene que cambiar, particularmente cuando tú designas a una jueza que termina llegando a la Corte Suprema, que interfiere en 2 momentos, Yasna. Uno, que es, imagínense ustedes, no se inhibe para determinar si se levanta o no la prisión preventiva. La primera, porque este señor estuvo 2 veces en prisión preventiva y ahora está definitivamente en prisión preventiva. Y la primera vez que él que se le aplica esta medida cautelar, ella falla por levantar la prisión preventiva. Pero es que esto es un escándalo. O sea, le está agradeciendo el favor. O sea, lo que ella debió hacer es inhabilitarse inmediatamente. Y eso iba, Mirna, a eso iba. Yo no es que defienda el sistema de nombramiento, es un mal sistema, pero es el sistema institucional. Aquí, cuando se hacen favores políticos, amistosos, lo que fuere, es porque el sistema lo permite y por lo tanto no hay ilegalidad ahí. Ahí es completamente impropio y poco profesional. Pero espérate, lo que a mí me parece grave es que autoridades políticas intervengan en fallos, como el que tú has mencionado, o en otros no solo dar libertad, sino que apurar recursos. Eso es una intervención de un poder del Estado en las facultades de otro. Ya. El sistema de nombramientos del Poder Judicial se reformó en los primeros años de Patricio Aylwin y se reformó mal. Asimismo lo decía el exministro de Francisco Cumplido, ministro de Justicia de Patricio Aylwin, que en paz descanse. Don Pancho decía que se le dio al Senado el poder de veto, porque hay que nombrar a los ministros de la Corte Suprema con 2/3, entonces en el sistema binominal siempre ocurría que para nombrar a alguien de sensibilidad de centro de izquierda o de sensibilidad o apoyado, porque a veces los jueces no tenían ninguna sensibilidad, pero tenían que ir al besamano a un sector o al otro, porque si no, no iban a ascender. Si así es la realidad de la milanesa.
Antes era peor porque era solo con la voluntad del presidente. Bueno, se hizo esto para mejorar eso, pero se le dio poder de veto al Senado, con lo cual se produjo el sistema de que una vez se nombra a un ministro apoyado por la centroizquierda, otra vez se nombra a un ministro apoyado por la centroderecha o el pacto de derecha en su momento. Los ministros, para entrar a la quina, tienen, por lo tanto, que acudir al besamanos. ¿Qué significa? Primero, besarle el anillo a todos los ministros de la Corte Suprema para que los pongan en la quina. Porque hay muchos que quieren ascender. Y ahí no está el concurso público. Ya. Luego de esa quina tienen que hacer la procesión hacia el gobierno, al Ejecutivo, y luego a todos los parlamentarios que puedan incidir y que puedan, senadores, qué sé yo. Pero aquí, yo entrevisté para la reedición del Libro Negro de la Justicia Chilena a un operador político, un operador judicial, que se jactaba de haber nombrado 8 ministros, él solito. ¿De la Corte Suprema? De la Corte Suprema. Imagínate. Un récord. Un récord. Ya, pero sabemos el fanfarroneo de quienes dicen tener un poder. Sí, que no pero necesariamente este lo tiene. De hecho, después di una entrevista para desmentirme algo que él mismo me había dicho. Hello. Hello. En fin, así es Chile. Saludos Fuentes. Tú sabes quién eres. Ya. Entonces, digo esto solamente para... porque si... ¿en qué lugar yo creo que Mario Desbordes tiene un punto? Tiene el punto de que esto solamente sale Mario Desbordes y que hay un proceso electoral de por medio. Y que siendo partidaria de la máxima transparencia en los sistemas de nombramiento, siendo partidaria, por supuesto, de otro sistema de nombramiento, me parece que también él levanta con justicia la sospecha de operación política, porque está en campaña política. El antecedente no se conoce solamente ahora, se conocía desde antes. Y yo creo que ese elemento, además, o sea, tenemos un sistema de nombramiento opaco que reconoció la propia Corte Suprema, que pidió que se reformara ese sistema. No ha habido ningún candidato presidencial desde 1900 a la fecha que haya hecho campaña y que haya sido electo prometiendo cambiar el sistema de nombramiento. Es la cosa menos sexy que hay en política y, por supuesto, todo el mundo lo considera horrible, pero nadie se propone cambiarlo. Estuvo en el proceso constitucional, fracasó, pero sí hay un problema con el sistema de nombramiento y eso afecta a todos. ¿Significa que el magistrado que es electo por un sector u otro va a estar toda la vida devolviendo favores? No. Significa que sí se tiene que inhabilitar cuando los amigos que lo ayudaron o las personas que intervinieron están en un juicio o tienen una causa enfrente de él, se tiene que inhabilitar. Y eso es lo que no hizo María Teresa Letelier con Poblete. Debió haberse inhabilitado. Entonces, esta otra parte, que es fea, los nombramientos, corre para todos. Pero no corre para todos, y yo creo que es importante hacer la diferencia entre los magistrados que se inhabilitan cuando tienen conflictos de interés, porque además están obligados por ley a inhabilitarse, y los que no se inhabilitan. Claro. Hay también casos de recusación, que es lo que busca el Instituto de Derechos Humanos con esta querella. Permíteme decir algo antes del Instituto de Derechos Humanos, porque yo creo que el INDH es otro punto que hay que tocar. Pero déjame decir algo, porque yo creo que Mario Desbordes comete un error cuando culpa a la fiscal Chong y cuando culpa al Ciperchile de ser parte de una operación política. Primero está ahí matando al mensajero Ciperchile y la fiscal Chong, él dice, bueno, tener pruebas, pero ¿sabes por qué? Porque la semana pasada veíamos lo mismo respecto de Daniel Jadwe y Armendáriz, y resulta que aquí hay una operación política para, ¿no es cierto?, bajar de la línea política a una figura tan importante como Daniel Jadwe. Entonces, cuando ya empezamos a cuestionar, entonces te das cuenta que volvemos a lo mismo. Pero es que son todos seres humanos, mira, yo no digo que hay agrégale a Ricardo Yáñez, director de Carabineros. Claro. Pero espérate, cuyos aliados también dicen que es objeto de una persecución política. O sea, todos son perseguidos. Todos son perseguidos. Yo creo que ahí Mario Desbordes, pero es distinto lo del INDH, que ya lo voy a decir. Pero Mario Desbordes dice, ¿por qué no nombran a Mario Carroza? Nombremos a Mario Carroza. ¿Por qué? Porque en estos chats, son más de 1.500 chats que están periciados del celular. Como los de Hermosilla, que solamente conocemos un puñado de ellos. Son más de 1.500 chats que están periciados del celular de este señor que está en prisión preventiva, ex juez de la República. Y efectivamente, en esos chats se ve cómo
magistrados de la talla de un Mario Carroza o del ex ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, hacen gestiones para que determinadas personas lleguen a determinadas notarías. En el caso de Mario Carroza, él hace una gestión para un exalumno y ayudante de Derecho Procesal de la Universidad Alberto Hurtado, que actualmente es un extraordinario amigo, y quiere que llegue a la notaría de Tierra Amarilla. Bueno, debe ser muy buena la notaría de Tierra Amarilla para que alguien se quiera ir tan lejos, pero en definitiva... Perdón la autorreferencia, pero el tema de los nombramientos de notarios de los conservadores de bienes raíces también estaban tratados en el libro negro que se escribió en 1999. Eres y se mantiene. Visionaria. No es visionaria. Es simplemente los temas están ahí, sí, no se han resuelto. Para que veáis. Los temas, o sea, si hay opacidad en el nombramiento de los ministros de Corte Suprema, por lo menos los ministros de la Corte Suprema tienen que concursar. No le deben el nombramiento a una persona en particular, sino que a muchas y por lo tanto se diluye. Bueno, sabemos que el tema... Pero el notario, sí, el notario se lo debe directamente al padrino que lo pone, porque los notarios, la mantención de la institución de las notarías solo existe porque es un buen negocio, porque no tiene ningún sentido. Muchos países no tienen esto de que todo tienes que llevarlo, firmar y pagar. Y Lamberto Cisternas pedía por una amiga para que fuera Lo Barnechea. Entonces, sí, esta cuestión para la gente es terrible, para nosotros también. Y uno por dice, eso yo creo que es importante también, establecer diferencias. Establecer diferencias. No es lo mismo que te pidan intervenir en una causa y que tú se intervengas en una causa donde hay una intervención directa de un poder sobre el otro poder, como decía Yasna, a promover candidaturas de ministro de la Corte Suprema, porque si vamos a hacer ese juicio, entonces tienen que salir todos. Y ese es el punto que yo le concedo a Mario Desbordes, porque aparece Mario Desbordes ahora. No digo que haya una campaña, pero por supuesto que ¿quién está corriendo? Vamos a tirar a ese ahora, aunque el antecedente sea... O sea, mucho más grave lo de Alberto Espina, que además está ejerciendo un cargo que también tiene que ver con las relaciones con la justicia, claro, y porque pide un fallo, o sea, se mete en el contenido del Poder Judicial, no en los nombramientos, que sabemos que es malo. O sea, lo que pasa es que no nos enteramos por esto. Pero por lo mismo, cuando hablamos de inhabilidad, cuando hablamos de conflictos de interés y cuando hablamos de injerencia de un político, de un poder del Estado, en los fallos del Poder Judicial, es que yo creo que entra el punto del INDH. Más allá de la pertinencia o no, porque no somos abogados de haber presentado esa querella, el tema que pone es el correcto y es la imparcialidad de los jueces. Porque ese es el punto, no el origen o el nombramiento, que es otro problema, pero que es de público conocimiento, claro, sino que si son afectados en su imparcialidad para... O sea, en este caso, María Teresa Letelier tiene un conflicto de interés porque su mejor amigo es Poblete. Pero se presenta una querella por tráfico de influencia y se pide citar a Desbordes, que está bien, es correcto porque está la información ahí pública, es obvio que lo tienen que citar. Pero tiende a pensarse que la causa es sobre Desbordes. Desbordes, es importante, a mí me parece dejar establecido que Desbordes no es parte de esa causa. No es parte, no es abogado, no litiga en esa causa en la cual se pide... Aun cuando Alejandra siempre defendió, en su condición de político, en su condición de ministro, la labor del ejército en el espionaje a periodistas y a exfuncionarios del ejército. Él sostuvo, en ese caso. Él sostuvo... En ese caso. En ese caso, no es parte, no el espionaje. No es parte en esta causa. No es parte en esta causa en la que se pide... Pero es importante porque él es un político, es importante conocer cuál es su posición respecto a los temas. Por supuesto, es importante. Yo no estoy diciendo que no sea importante. Su posición siempre fue, solo para terminar el punto, su posición siempre fue que lo que se estaba haciendo en el reportaje de Weibel era divulgar secretos militares, no divulgar corrupción o materias de interés público, que es lo que le compete a una investigación. Para eso se falsificaron instrumentos públicos. Sí, pues no, sí, no estoy diciendo que por algo el juez está en prisión preventiva. O claro. sea, no, yo creo que por eso es importante. Respecto del caso Weibel, no hay dos interpretaciones. Fue una acción ilegal del ejército de espionaje dentro de Chile, y eso se castigó, me acuerdo, el caso del espionaje del agente Charlie a comienzos de la democracia, porque estaba espiando a las ONG y a los organismos de derechos humanos. Pasando por el quiotazo. O sea, es delito, menos corresponde espiar a periodistas que tienen que cumplir una función pública súper importante.
en el caso de desborde, en este caso en particular, mi único punto es que él no es litigante en la causa en la cual el instituto quiere recusar a la jueza Letelier, que es en el caso de la muerte de Franco Vargas. El Instituto Nacional de Derechos Humanos... Estamos hablando de Putre. Claro. El caso Putre. El caso Putre. El Instituto Nacional de Derechos Humanos tenía que recusar a la ministra Letelier, pudo haber... ¿Por qué tenía que recusarla, para entender? Porque hay 3 ministros. O sea, esto es también moneda corriente en los tribunales. Tienes 3 ministros. Tú sacas cuenta quién va a votar a favor de qué, más o menos haces un pronóstico, entonces recusas a alguno para mejorar la sala, para mejorar las posibilidades de que lo que tú estás presentando, tu argumento, sea acogido. Y eso es, digamos, no es nada ilegal ni irreprochable, es lo que ocurre constantemente. Y por eso el Instituto Nacional de Derechos Humanos pidió suspensión de la causa para tener tiempo de presentar esta querella. O sea, tenía 2 posibilidades: o hacer una acción legal, que fue lo que hizo, o recusar. Optó por presentar una acción legal. La acción legal es la que está bajo escrutinio, si tenía o no tenía facultades, y yo creo que digamos, esa es retórica que le corresponde a los juristas, pero en términos concretos hay causal de recusación de la ministra Letelier por su amistad con Poblete que le ayudó a llegar a la Corte Suprema. Eso es lo pero que esto está... tú dices en sí. la querella, en la contienda de competencia, en la de la contienda justicia de militar competencia y la justicia civil, Exactamente. para conocer del caso del soldado muerto. Ese es el caso en el que el Instituto de Derechos Humanos necesitaba recusar a la ministra Letelier. El Instituto de Derechos Humanos también es querellante en el caso Beibel, pero ¿por qué se presenta la querella ahora en este contexto? Es porque necesitaban recusar a la ministra Letelier. O sea, es, digamos, una estrategia judicial para ese caso en particular. Claro, y porque además Chile es signatario de la Convención Americana contra la Corrupción. Y los casos de... Esto es lo que ha dicho el Instituto de Derechos Humanos. Y los casos de derechos humanos requieren de la independencia de jueces y tribunales, y en virtud, dice, de esa urgencia es que se tomó la decisión. Pero, obviamente, una decisión que es debatible. Esto no hay... Hay varias opiniones. Está la opinión, por supuesto, del profesor Cristian Riego de la Universidad Diego Portales, que considera que está correcta esta posición y determinación del INDH, pero hay otros, por ejemplo, el ex fiscal jefe de La Serena, Marcelo Sanfeliu, que dice que no le corresponde al INDH, o Tatiana Vargas, académica de Derecho Penal de la Universidad de los Andes, tampoco. Entonces, claro, lo que dice Riego, para completar el punto, es que como esto afecta la imparcialidad de los jueces, cuando los jueces son parciales en causas de derechos humanos, entonces afectan los derechos humanos. Sí, digamos, es un tema que se tiene que resolver si ella puede participar o no de ese fallo, y ese es el tema del Instituto de Derechos Humanos en este minuto. En ese contexto se conoce esta otra cantidad de temas que me parece súper importante para que se debata de verdad un nuevo sistema de nombramiento de jueces. Porque nos podemos fijar en Desborde, nos podemos fijar en Espina y pensar que ellos son malvados y que son seres que hay que eliminar de la tierra, pero el sistema de nombramiento se va a mantener igual. Sí, estoy de acuerdo. Un punto, eso sí. Más allá de la legalidad del procedimiento, que insisto, además tiene una virtud, y es que cuando un ministro de Corte Suprema se debe a la Corte Suprema, en su nombramiento, se debe a la Corte Suprema, se debe al Poder Ejecutivo a través del Presidente de la República y al Senado, entonces al deberse a los 3 poderes del Estado, no se debe a ninguno. Y eso también tiene una virtud respecto de la autonomía. Ese es el sentido de este sistema de nombramiento. Lo que pasa es que el mérito no entra por ninguna parte. Solo la amistad, la confianza, bueno, no etcétera, solo eso. o por pocas partes. Sí. Pero quiero hacer otro punto. Y es que todas estas revelaciones respecto a el ejercicio de influencias políticas, de amistad, incluso de clase, están involucrando, al menos en los hechos que han sido públicos ahora, a un grupo de personas muy específicas. Estamos hablando de Alberto Espina, estamos hablando de Mario Desborde, 2 exministros del gobierno de Piñera, estamos hablando del abogado Hermosilla, funcionario del Ministerio del Interior durante el gobierno de Piñera, y de todos nombramientos que se realizaron durante el ejercicio de ese gobierno. Puede ser mala suerte. Puede que antes no existían los chaspos, mija.
Yo también creo que tiene mucho que ver antes con los no existía WhatsApp. el WhatsApp. Bueno, tenemos que irnos a pausa. Estamos súper pasadas. Sigamos hablando de otros temas a vuelta de comercial. ¿Con qué vamos a hablar? ¿Con qué vamos a volver? Vamos a volver con El conflicto de la Universidad de Chile. Sí, Lo que está pasando con la rectora de BES. Ya. Nuestro territorio es considerado uno de los lugares más fascinantes del planeta. Gran parte de nuestra vegetación y fauna no existe en ningún otro lugar del mundo. Pero nuestros ecosistemas están siendo amenazados por especies exóticas invasoras. El mayor desafío que enfrenta la humanidad es la preservación de la biosfera, la recuperación y mantención de los ecosistemas que la componen, nuestras especies, los territorios y sus habitantes. Serie documental Invasores. Estreno capítulo 4. Abejorro, el polinizador competitivo. Viernes 14 de junio por Uchile TV. En nuestro programa Futuro de Esplendor, nuestras invitadas y nuestros invitados vienen aquí, se sientan y nos cuentan cómo son. Lo que me representa que soy del norte. Soy bastante leal. Y soy coqueto. Soy llorona. No soy de ningún partido político. Soy súper estricta también. Soy muy sensible. Sagitario, ascendente Acuario y luna en Piscis. Paso mucho en cama. Y nos traen regalos. Mira, este es mi regalo. Fósforos. No te puedo creer. Sale mi cara, dice culona. Es una versión joven mía. Yo lo tengo colgado al lado de mi cama hace 20 y tantos años. Más que nada conversamos y cuestionamos el estado de las cosas. Hemos hablado de la muerte, de la familia, y hoy día vamos a hablar de la belleza. ¡Que pase prensa, por favor! ¡Elenia! ¡Ay, no! ¡Me muero! Un hitazo de las redes sociales, de YouTube, como el cuestionario sin pena. Seguimos bailando a la vuelta. ¿Quién ganó? El capítulo del amor. Futuro Esplendor, todos los lunes a las 22 horas por Uchile TV. Y como dice nuestra querida Natalia Valdebenito... Y usted ya entró en esta adicción. Bienvenida, chicas. Qué difícil es ser millonario. Yo pensaba que esto no iba a resultar. ¡Resultó! ¿Cómo están las reinas de la noche? Ay, perdón, estamos Mira, al nos pillaron. aire, nos pillaron. Pero nos pillaron en lo que nunca estamos, que es ¿En qué? estudiando. Que Ajá, no, yo estudiando. nunca chateo, estoy loca. No, este tema no alcanzamos Universidad a de ver. Chile, El Alejandra. tema de la Universidad de Chile. Bueno, como ustedes saben, la Universidad de Chile, siguiendo una corriente mundial, tiene a estudiantes que han hecho tomas, han acampado en la universidad y ha habido una tensión entre la rectoría y algunos decanatos respecto de la ocupación de las dependencias. Han habido académicos que han dormido encerrados en su oficina, incluyendo a la propia rectora, para impedir que los manifestantes se tomen todas las dependencias de la Casa Central. Y en ese contexto, los manifestantes hicieron un afiche en que mostraban a Netanyahu. Bueno, hay que decir que estas acampadas son para protestar por el genocidio en Gaza y entonces piden, como en muchas universidades piden, que la Universidad de Chile rompa todos los convenios con las universidades israelíes. Y como la rectora se negó a esta solicitud, hicieron una ficha en que pusieron a Netanyahu besando a Rosa Neves. Ese es el contexto. Mira, cuando uno está en Belén o Betlehem y camina hacia el límite de Cisjordania con Israel, se encuentra con un muro de 8 metros de alto, coronado por una alambrada, que de verdad es intimidante porque además es un muro que encierra toda la Cisjordania. Pero en la ciudad de Betlehem, ese muro tiene pintado varios murales de
Banksy, que es un muralista conocidísimo que recorre el mundo e interviene justamente en zonas de conflicto, y otro muralista australiano, que lo traje escrito porque me cuesta mucho pronunciarlo, que es Losaks. Él pinta en ese muro a Netanyahu besando a Donald Trump, justamente por la intervención que ha tenido Donald Trump cuando era presidente en el conflicto de la ocupación de los distintos territorios palestinos. Y es exactamente el mismo cuadro en que sacan el mismo mural, la misma obra artística, es idéntica, está calcada, y sacan a Trump y ponen a Rosa de Vez. ¿Y por qué cuento esta historia? Porque eso lo hace doblemente ofensivo. Porque sustituyen a Donald Trump por Rosa de Vez. Rosa de Vez es la primera rectora mujer de la Universidad de Chile, cuyas credenciales no son necesarias de mencionar, y no es una mujer que se haya cerrado al diálogo. Por lo tanto, esta agresión sexista, utilizando una imagen cuyo contenido es justamente sexualizar una brutalidad diplomática, estamos hablando antes del genocidio en Gaza, quiero decir, por eso hablo de brutalidad diplomática, no quiero decir que los crímenes de guerra sobre Gaza sean ninguna brutalidad. Y aclaro por qué a Rosa de Vez también se le critica que haya hablado de una ofensiva militar y no de un genocidio. Independiente del contexto, una cosa es la agresión sexista, intolerante a una rectora en su condición de mujer, y otra cosa muy distinta es la legitimidad del movimiento estudiantil en solidaridad con Palestina. Y hablo de esta legitimidad porque además se ha aprovechado el conflicto con la rectora para descalificar un movimiento social que por lo demás ha tenido lugar en distintas universidades del mundo, todas ellas muy prestigiosas, partiendo por Columbia en Estados Unidos y las principales de Estados Unidos, y luego se fue replicando en Europa y hoy día en Chile, donde además es particularmente comprensible por la tremenda comunidad de palestinos, descendientes palestinos que viven en este país y que me parece que están conmocionados por esta situación y merecen solidaridad. Pero una cosa es la legitimidad del movimiento y otra cosa es aprovechar estos grupos minúsculos que son intolerantes, que han incurrido en prácticas además neofascistoides de discriminación a personas que no piensan igual como ellos respecto de una causa legítima, y aprovechar ese conflicto para descalificar el movimiento social como algo que es reprochable en el contexto universitario, me parece que es de un oportunismo que no corresponde. O sea, no mezclemos dos cosas, porque lo mismo un académico se queja de que le marcaron la mano, todas esas cosas están pésimas, pero todas esas cosas han sucedido siempre en distintos movimientos sociales con distintas causas y son grupos minoritarios que no tienen por qué empañar la causa principal. Bueno, yo creo que los jóvenes que participan o que idearon este cartel, yo creo que no... ¿Ah? Copiaron. No, copiado y todo lo que tú quieras, pero yo creo que no dimensionaron, desafortunadamente para ellos, ¿no?, el efecto que iba a tener. Porque si el efecto era generar más conciencia sobre los horrendos crímenes que se han cometido en Gaza, hoy día estamos hablando del ataque artero a una rectora que tiene todas las credenciales democráticas, que no solo porque además Rosa de Vez es una mujer desde el punto de vista, ¿no es cierto?, intelectual, es un tremendo referente, es decir, un lujo de rectora. Entonces hoy día estamos hablando de un cartel que la ofende y estamos entonces viendo una serie de manifestaciones en general favorables a ella y por supuesto rechazando esta acción. Entonces, primero, error de principiante en comunicaciones, ¿no es así? Ahora uno le podría decir, estos jóvenes no tienen por qué saberlo, pero yo creo que de esto hay que hacer un aprendizaje, porque miren todo lo que se ha generado. Ahora, respecto de las otras acciones de cuando, me parece a mí, por ejemplo, cuando Farideh Serán, ex pro-rectora en la época de Vivaldi, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, corrijo, durante el ex-rector Ennio Vivaldi en su gestión, ella dice que nunca había visto a un rector durmiendo en su oficina. Ella durmió en la oficina. ¿Por qué? Porque quería evitar una toma de la Casa Central.
no me parece, no me gustan esas declaraciones de Farideh Serán, no las considero en este contexto apropiadas. O sea, yo puedo entender que ella tiene un tema con lo que está pasando en Palestina por razones evidentes, pero me parece que en esto lo que corresponde, creo yo, es asumir un rol institucional y cuidar la institucionalidad de la Universidad de Chile, que es una universidad demasiado importante para que nos farriemos la oportunidad de defenderla cuando sea necesario. Otra cosa es cuando ella dice, no me gusta el cartel, pero lo entiendo. Bueno, puede ser, pero me parece que acá lo que corresponde es una defensa respecto del valor que tiene una universidad que tiene tres elementos clave: la tolerancia, la diversidad y el impulsar, digamos, valores democráticos. ¡Uy, chiquilla, nos volvimos conservadora, por Dios! No, una cosa, ya se olvidaron estas que estudiaron en la Chile. Pero yo me tomé la Casa Central de la Universidad de Chile, me encadené la estatua Andrés Bello, nosotros fuimos parte del movimiento estudiantil. Sí, bueno, ellas estudiaron en la Chile, yo estudié en la Católica, así que no, espérate. Así que no hiciste nada. Y perdón, y voy a agregar algo porque ya que lo menciona, estábamos en una dictadura y con una universidad intervenida. Perdón. No tiene nada que ver. Chiquillos, es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver el contexto. Y lo digo porque a veces menciona ese contexto. No tiene nada que ver. No, es que hay un problema. Bueno, además, mira, solo una frase. Hay un problema de patrimonio material. O sea, la Casa Central de la Universidad de Chile es un edificio patrimonial súper importante. Y lo ha sido siempre en todas las manifestaciones. Sí. Y en todas las tomas. Sí. Pero por eso las tomas se hacían en la Torre de Servicios Generales, en los campos, nunca en la Casa Central. Ya. Recuerdo una. Ya. Yo me encadené, pero afuera, en las tatas. Ah, muy bien. No, porque aquí uno empieza a hacer No, pero es que no como tu hermana. Ya. Es que estamos viejas. No, pero espera, las viejas somos conservadoras. Déjame decir algo, porque yo creo que tiene razón Ale, ¿en qué sentido? O sea, sí, uno está más vieja, obvio. Es decir, claro, estamos más viejas y somos las madres probablemente de estos jóvenes, ¿no? El punto no es ese. No se habla por ti. Exactamente. Yo soy hermana mayor. No, el punto es que sí tienen derecho los jóvenes a manifestarse, pero este no es el camino. O sea, esta intolerancia, esta manera de denostar a una figura, a una rectora, no es la manera. ¿Cuál es el sentido? Las cosas tienen que tener un sentido político. ¿Cuál es el sentido político? Miren el sentido. Estamos hablando de la rectora y no estamos hablando del propósito más importante, que era visibilizar la tragedia de Gaza. Ya, mira, yo creo, por supuesto que no comparto en ningún afiche sexista, como hoy día no aceptamos los chistes de Quique Morandé, que eran habituales en nuestros tiempos. Sexualizábamos a Pinochet y a todo el mundo, digamos, en el término de las protestas, y no solo porque estábamos en dictadura, sino que ¿a qué recurren los jóvenes cuando protestan? A la cultura. La cultura es sexista y por lo tanto se les ocurre en su imaginario una cuestión sexista. Pésimo. Pero poner el acento ahí a mí me parece que es pasarse tres pueblos, porque la rectora es también una figura pública y yo creo que ella tiene las atribuciones, tal usted dice, las credenciales, las atribuciones, las capacidades para soportar. Ella no va a desmerecerse por este cartel. De hecho, se provocó el efecto contrario, muchas cartas de apoyo, qué sé yo. Pero sí me parece que se aprovecha este cartel, como se aprovechó en su momento el perro mata Paco, para hacer del símbolo o de la pertinencia del símbolo o del contenido del símbolo una manera de acallar el fondo del tema. Porque cuando uno hace un dibujo o una protesta, un cartel o lo que sea, no está pensando probablemente en cuál será la mejor forma políticamente correcta de encuadrar sino que recurre a la cultura. La cultura, hello, es sexista, es machista y qué bueno que lo veamos. Pero hay una manifestación que tiene que ver con si la Universidad de Chile tiene o no que mantener convenios de cooperación con las universidades israelitas, y ahí hay distintas posturas y me parece que lo que corresponde a la universidad es discutirlas. Discutir Correcto. Si eso corresponde o no corresponde. Estoy de acuerdo. Ya le pegaron el raspacacho a los cabros, pero digamos que la responsabilidad institucional, la que tiene que garantizar que haya espacio
para el debate y haya contención suficiente para discutir los puntos, pero es que eso es está la en línea con lo rectora. que yo estoy diciendo, pues, Ale, Sí, porque no, la si yo no lo- rectora no ha yo no te querido estoy diciendo cortar- que tú- No, digo, porque la que Universidad tú de Chile, sea si hay, mira, distinto. si hay una universidad en este país, con respeto por todas las universidades, pero que representa los valores del pluralismo y la democracia, es la Universidad de Chile. Entonces la rectora dice, ¿por qué vamos a cortar relaciones con universidades en las cuales también hay disidencias a Netanyahu? Sí, en eso Matamala tiene razón. Netanyahu no es el pueblo judío. O sea, separemos. No es Israel. No son las personas que habitan en ese territorio. Entonces, hagamos el distingo, porque al cortar relaciones con las universidades, también estamos cortando relaciones con personas que no están de acuerdo definitivamente con lo que está ocurriendo en Gaza. ¿Te fijas? Entonces, ahí hay un punto. No, y la distinción con el pueblo judío es bien pertinente porque también se han estigmatizado estas protestas pro-palestinas en Estados Unidos. En Estados Unidos fueron desalojadas y en situaciones bastante violentas, justamente porque se consideraban que eran denostatorias contra estudiantes judíos. Yo quiero decir que efectivamente hubo casos de discriminación a estudiantes judíos, pero también hubo muchos estudiantes judíos que participaron y participan en esos acampes. Incluso hay uno en que se celebró Pesach, que es una festividad judía de la liberación de la esclavitud de Egipto. Entonces, no Por tiene supuesto, nada que ver como los con, chilenos no tiene nada que ver no por con, ser chilenos están a favor de Pinochet, digamos. no tiene nada que ver con la judeofobia. Que es una interpretación que se puede haber hecho desde afuera. Llega un chileno y le decían, Pinochet, lo máximo, te decían, en Miami. Oye, pero yo quiero recoger un aspecto que mencionó la Mirna y tiene que ver con el valor de la Universidad de Chile, fíjate. Y es para tomar otra arista que en realidad no sé si tiene tanto que ver con esto, pero tiene que ver mucho con la Universidad de Chile. Y es la ignorancia tecnocrática de algunos destacados analistas o profesionales o incluso académicos, me estoy refiriendo a Sebastián Edwards, cuando propone separar BOCHEF, que es la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, del resto de la universidad para liberarlo de la tonterita de las tomas. Y hacer de esta facultad algo tan relevante como el Imperial College de Londres, que se separó de la Universidad de Londres. Bueno, en primer lugar hay que contarle a Sebastián Edwards que la Universidad de Londres es justamente un conglomerado de colegios universitarios, por lo tanto la separación o no tiene nada que ver. Una facultad es parte de la universidad y algo bien relevante, la universidad es universalidad de conocimiento. Entonces, separarlo justamente va a destruir la médula del mismo, más allá de las especializaciones, que es otra cosa. ¿Qué pasa con la Facultad de Economía y Negocios, que parece que es como el otro limbo? Es que también forma parte. se producen. Sí, yo tengo la claro, impresión. forma parte, pero no es de ingeniería, no son facultades. Pero forma parte de la universidad o tiene esta entidad autónoma. Tiene un decano que depende que vota por el rector. Claro. Otro punto, la rectora de BES fue elegida democráticamente. Pero quiero explicarle además a Sebastián Edwards cuando se permite denostar a esta casa de estudio que es el gran centro de pensamiento laico y pluralista de Chile, que está entre las 100 mejores universidades. Entonces él no necesita arreglar la Universidad de Chile. No se preocupe, está entre las 100 mejores universidades, igual que la Universidad Católica, en distintos rankings. Por lo tanto, no denostemos nuestra casa de Bello, a la que además pertenece este canal, porque tenemos conflicto de interés. Claro, bueno, nosotros también tenemos doble militancia, pero yo también soy docente en la UDP, pero no es el punto. El punto es que la Universidad de Chile es patrimonio del país. Yo en todo caso quiero que también ahí tú estás tocando un punto, porque aquí lo que se ha cuestionado es que, por ejemplo, la Facultad de Gómez Millas, donde está, la sociales, filosofía, periodismo, filosofía, sociología, etcétera, lleva ¿cuánto? 3 semanas en toma. Entonces, también hay un tema con eso. O sea, está bien, si los alumnas pueden pedir muchas cosas y está muy bien que lo hagan, pero cautivar a una facultad, impedirle a otros estudiantes que puedan ejercer su legítimo derecho a estudiar, también es cuestión. O sea, ¿cuál es el límite? Las tomas aquí hay tomas que han durado meses. No, ¿te fijáis? O sea, tiene que haber un límite. Y eso me parece... El límite, Mirna, está dado por los quórum de participación. Y ahí además yo no tengo claro que se estén respetando. No lo sé, así que no me voy a referir. Bueno, la Federación son mayoritarias, la FECH, por de pronto está en una crisis salvaje. O sea, es que ese es el por punto. favor. O sea, yo creo que aportan Terrible. mucho más esos estudiantes yendo a marchar
en favor de Palestina, visibilizando sus causas. Tomándose la facultad. Que tomándose la facultad donde más Definitivamente. nadie los ve, ningún chileno sabe. Bueno, pero convengamos que no somos asesoras de los estudiantes y somos muy respetuosas de su movimiento. Sí. Ellos verán, y por supuesto en la Universidad de Chile, pero generación tras generación viene esta discusión de que si cuánta toma, cuánto dura, creo que son tomas generacionales, son temas generacionales del que nosotros ya no somos parte. No, pero además pero son sí parte del me parece que aprendizaje. la discusión política de si correspondía o no correspondía el afiche o la discusión política en torno al rol de la Universidad de Chile y de su rectora son importantes hacerlas aquí. Así es. Tenemos que cambiar de tema. Vamos con el otro tema. Vamos con nuestro siguiente tema. Primarias. Ya, pues ¿Qué pasó? A ver, no, primarias, porque de ultraderecha vamos a hablar con Gloria Hood. ¿Qué pasó con el Parlamento Europeo, dices tú? Sí. Este domingo, como ustedes saben, este fin de semana, hubo elecciones primarias en 60 comunas, algunas del pacto, de los pactos opositores, otra del pacto oficialista, la mayoría por alcalde. En 2 regiones también se definieron candidatos a gobernadores de las listas opositoras. Y la noticia, más allá de quienes resultaron electos o los abrazos y felicitaciones que todos sacaron, por supuesto, nadie perdió, parece ser un tema importante respecto de la robustez de nuestra democracia, es el bajo nivel de participación. 6,1%, dependiendo del cálculo un poquito más, pero en torno al 6%. 6% de los electores habilitados para votar, que no eran todos, sino que eran una proporción de los que tenían algún tipo de interés en estas definiciones. Les abro el piso. Bueno, lo primero es que las primarias no tienen ninguna predictibilidad respecto al resultado de las municipales, que sí es muy importante. Es un mecanismo importante de participación de los activos que adhieren a determinadas ideas en la solución de diferendos de partidos que no se han podido poner de acuerdo para elegir candidatos, y en ese sentido creo que es un poco estéril el debate respecto a la baja participación, porque son primarias de locales. La participación incluso fue mayor que las 2 primarias anteriores que hubo para elecciones locales municipales. Entonces creo que ese no es un problema, me parece que como mecanismo participativo son bien relevantes. Pero creo que sí han dejado 2 asuntos al descubierto, y que son las crisis de la democracia cristiana, por una parte, que fue la gran derrotada en estos comicios, y la UDI por la otra. De hecho, en la UDI hay hartos problemas y ha tenido que enfrentar el éxito del candidato de Carter en la Florida, que arrasó. Situación que él ha capitalizado para erigirse como un competidor de Evelyn Matei en las primarias del sector. Es que claro, ese es el punto, que aquí las personas se sienten propietarias de una adhesión que no tienen idea cuál es, porque nunca hemos tenido elecciones municipales con voto obligatorio. Entonces, los porcentajes que representan o las adhesiones que tienen los alcaldes y los futuros candidatos tampoco son necesarias. Representan al activo que se moviliza en torno a esas candidaturas. Por lo tanto, la sorpresa aquí pueden ser muchas. Pero creo que el destape, que en realidad no es un destape, todos sabemos que es candidato presidencial Rodolfo Carter, pero hoy día se para desde esta tribuna, además denostando a la UDI, de una manera que es bien peculiar. Fíjate que él cuenta, hoy día en una entrevista que vi en CNN, que estando en una conversación con Javier Macaya, presidente de la UDI, para presentarle a su candidato, Daniel Reyes, me parece que, si mal no me equivoco, que fue el que resultó elegido y va a ser el candidato de la Florida, se asoma por la puerta de la oficina cargando un perrito, la secretaria general de esta colectividad, María José Hoffman. Y solo para decirle, tú eres el que no conoce a nadie, y se va. Estoy tratando de repetir la imitación que hace, una imitación bastante denostatoria también, que hace Carter y que lo hace repitiendo el discurso populista clásico, que es: ustedes, la élite corrupta de los partidos, de la casta, nosotros, los que nadie conoce.
porque además lo dice, yo quiero que en Chile ganemos los que nadie conoce. Entonces es muy efectiva, o sea, me pareció muy interesante, no por lo ético, sino que por la estrategia política que utiliza. Y creo que en ese sentido la UDI está con problemas y está con problemas frente a su candidata, que más allá que está completamente consolidada respecto a Carter, se le está prendiendo esta luz roja. Claro, no tengo mucho más que agregar, salvo lo que Carter ha agregado, y es que él va a competir en primarias y le va a ganar a Evelyn Matei. Entonces, claro... Eso dice él. Eso dice él, por supuesto. Vamos a ver qué va a pasar con eso. Carter ha tenido un proceso, esto ha sido una evolución, otros hablarán al revés, ¿no? Pero yo creo que Carter tiene una necesidad de aparecer como aquel líder o aquel caudillo, podríamos también llamarlo, que está conectando con los problemas de la gente. Porque el problema que tienen los demás es que no conectan. Es un poco el discurso, ¿no?, de la casta versus el pueblo, el pobre pueblo, ¿no es cierto?, que desoído, un poco la lógica de Javier Milei. Y entonces, vamos a ver primero cómo le va en las elecciones, porque ahí mira, es un lugar común, pero la verdadera elección y la verdadera medición de fuerzas, de todas las fuerzas políticas, va a ser en la elección municipal, los 2 días que aparentemente van a ser 2 días, en fin. Ahora, ¿qué va a pasar con Carter después? Porque Carter se va para la casa. ¿Cómo va a desarrollar su carrera política? ¿Cómo va a competirle a una Evelyn Matei que también se va para la casa? Y tienen los dos, ¿no es cierto?, que transitar en este largo camino hasta las elecciones presidenciales. Sí, yo creo que para elecciones presidenciales alguien le dijo a Carter que se había puesto ansioso y puede tener razón, es demasiado pronto, pero sí es importante de tomar en cuenta que estas primarias resolvieron un puñado de disputas donde los pactos no tenían acuerdo. En el pacto oficialista la plantilla está casi completa respecto de candidatos a alcalde. Para gobernadores tienen samba y canuta porque por mucho que algunos quieren llevar lista única a gobernadores, hay pulsiones, por ejemplo, del Partido Comunista de llevar candidatos a gobernadores en todos lados y probablemente en gobernadores en el pacto oficialista van a ir en listas separadas. En el pacto opositor la entropía es todavía peor porque las primarias no resolvieron casi nada porque hay socios como los republicanos, los sociales cristianos, que no fueron a las primarias y que van a llevar candidatos por todos lados. ¿Por qué importan las municipales? Tal como decía Yasna, la primera vez que municipales van a ser con voto obligatorio, por lo tanto nadie puede hacer predicciones en base a lo que ha ocurrido anteriormente, pero sí todos los partidos políticos están apostando a que la correlación de fuerza, el número de candidatos, el número de alcaldes, gobernadores que elijan cada tienda va a ser un predictor de la presidencial que va a venir. ¿Sí o no? Un predictor de la presidencial, por cierto, sí. No, también las encuestas miden el clima electoral de todos, no del activo que votó en las primarias. Supuesto, la elección completa. Y pueden salir nuevos liderazgos, que es otro tema que se está evaluando. Podría, por ejemplo, producirse un fenómeno, no sabemos, porque si las encuestas están, o sea, si hoy día fuera la elección, obviamente Evelyn Matei se impone como presidenta, ¿no? Pero recordemos que las encuestas pasadas han ganado a Jadwe y a... Pero han ido ajustando el pulso, Pero espérenme, pero pueden salir otros liderazgos. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? La izquierda o la centroizquierda no tiene hoy día una carta fuerte. O sea, tanto es así que aparece Michelle Bachelet, que ya no está en carrera, ¿no? Algunos se nos acaba el tiempo, pero todos estos temas, por supuesto, las derivadas que nos queden, las podemos conversar con Gloria Hood, que nos va a acompañar. Presidenta de Evópolis nos va a acompañar en el siguiente segmento después de esta pausa comercial. ¿Cuál fue el último libro que leíste? ¿El disco que escuchaste o plato de comida que disfrutaste con todos tus sentidos? Te invitamos a disfrutar de esta temporada de Entusiastas en Cuestión de Gustos. Yo me acuerdo que iba en el avión leyendo Contra los hijos y pasaban las señoras al baño con los hijos. Me encantan las teorías contemporáneas, el pensamiento filosófico básicamente porque hace algo que el periodismo dejó
que hacerse preguntas. Donde Antonella Esteves explora junto a diversas personalidades sus intereses poco conocidos, sus mundos creativos en torno a la literatura, la música y la gastronomía. En un ramo de periodismo narrativo nos hicieron leer a Truman Capote y para mí fue así como... Reconocer las cicatrices, mostrarlas y vivir. Y no nos comimos la hojita de paja. No, se nos vamos a comer la hojita de paja. Cuestión de gustos. No te pierdas Cuestión de Gustos. Todos los jueves a las 22 horas por las pantallas de UChile TV. Y ¿ahora qué hacemos? Conversaciones sobre los avances en ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué es la inteligencia artificial y cuáles son sus implicaciones en nuestra vida? Y ¿ahora qué hacemos? Todos los sábados a las 20:30 horas por UChile TV. Caleidoscopio, fragmentos y visiones de nuestro panorama cultural. Los saberes, las costumbres y las diferentes maneras de relacionarnos. Visiones y reflejos que nos llegan desde las comunidades y sus territorios. Todos los domingos por UChile TV. Estamos de vuelta para nuestro espacio de conversación con Gloria Huth, ex ministra de Transporte, pero lo más entretenido es que ahora es presidenta de Evópoli, por lo tanto tiene en la punta de los dedos y de la lengua, esperamos, todos los detalles, análisis de la reciente primaria que nosotros analizábamos aquí, recién comenzábamos como a desmenuzar. ¿Cuáles son las conclusiones que tú sacas? Y muchas gracias por estar acá. Encantada. Yo creo que fue un buen ejercicio y tal como las escuchaba hace un rato, es un ejercicio preliminar, pero no es difícilmente que sea un predictor de lo que va a pasar en octubre, porque tiene una particularidad que es, por ejemplo, nosotros en la oposición fuimos solo a 20 primarias, no todos los partidos. El oficialismo tuvo casi el doble y tampoco todos los partidos en todos los lugares. Entonces, es una elección medio difícil de entender por la gente y por eso también la participación fue algo así como un 6%. Pero creo que es la manera de incorporar la voluntad popular en todas las etapas de decisión y especialmente cuando entre los partidos no es evidente quién es el mejor candidato o candidata para ofrecerle a las personas para que represente a nuestro sector, que decidan las personas. Y yo creo que eso fue muy bueno. Nosotros de las 20 primarias de Chile Vamos participamos en 10 y de las 2 de gobernadores en una, que ganamos. Ganamos 3 en alcaldía. Así que yo creo que todos quedamos bastante, como razonablemente satisfechos con el resultado, sobre todo por la participación de las personas. Pero, digamos, el oficialismo tiene sus problemas, pero ustedes tienen el problema de que los republicanos no participaron de estas primarias. ¿Qué valor tiene la combinación de primarias y acuerdos políticos cuando hay sectores que van por fuera? En ese caso, la única alternativa posible es una conversación donde tomemos en cuenta el interés común de todo el sector y que todos estemos dispuestos a buscar la manera de encontrar, como decía antes, el mejor candidato o candidata, independientemente si es de Chile Vamos o si es de otro de los bloques. Nosotros estamos hablando con republicanos y también con demócratas y con amarillos. Y en distintos lugares hay distintos nombres y estamos tratando de buscar un equilibrio de manera que haya una estrategia común, no necesariamente pactos competitivos en todas partes. O sea, pactos por omisión. Claro, pero hay veces que eso no va a ser posible. Pero estamos tratando de que haya como un buen balance y que las personas sí puedan elegir. Yo escuchaba a Isidro Solís decir
a nosotros lo que nos toque lo vamos a agradecer porque somos pequeñitos, pero el problema en realidad parece ser republicanos. ¿Cuál podría ser un escenario en que no haya acuerdo? Porque ellos tienen muchos incentivos para ir mira, por fuera. Esto yo creo que tiene dos planos. Uno es el que uno ve más bien público, donde es evidente que se usan todas las herramientas y hay presión y hay, de cierta forma, amenaza. Estridencia. Claro, y estridencia, y es lo que genera la discusión. Y eso es como para darle ambiente a la conversación que se da en un ámbito un poco más privado, más tranquilo también, donde uno realmente conversa y ve cuáles son las opciones. O sea, hay posibilidades del acuerdo. Está abierta, está en buenos términos. Dentro de Chile Vamos fluye muy bien la conversación y hacia los otros partidos también. Así que yo por lo menos, yo nací optimista, entonces supongo que va a ser posible llegar a entregar una planilla de buenos candidatos y candidatas en todos los lugares donde vamos a ir a competir. Gloria, nosotros estamos muy contentas de que tú hayas venido porque además nos interesa mucho comentar contigo un tema que iba a ser parte de nuestro programa pero que no alcanzamos y que tiene que ver con lo que pasó con las elecciones en el Parlamento Europeo, porque, varios temas acá, hay la centroderecha sí está consolidada, pero hay un avance importante en la ultraderecha, a tal nivel que es la primera fuerza, de acuerdo a estas elecciones en Francia, el presidente Macron llama a adelantar las elecciones. En el caso de Alemania, el AfD, que es el partido de ultraderecha, le gana al partido gobernante, los socialdemócratas y verdes, y en el fondo hay un corrimiento hacia la derecha. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo interpretas tú, que perteneces además a una derecha liberal, moderada, muy de centro? Yo creo que es un llamado de atención justamente para que aquellos que estamos en el ámbito más moderado y de centro reforcemos nuestras propuestas. Porque lo que está pasando es que eso anticipa polarización. Y yo creo que aquí se le habla a los nichos que son más fácilmente identificables. No nos olvidemos, por ejemplo, que José Antonio Kast estuvo en un congreso donde estaban los partidos de derecha más radical de Europa y cada uno le habló a su nicho y a su público que está muy claramente definido. Uno no puede esperar que eso cambie. El escenario en Europa tiene algunas cosas que sintonizan con la propuesta de ellos. Están en contra de la inmigración, hay varias cosas que favorecen eso. Pero a mí siempre me quedó muy grabada un comentario que hizo Núñez Feijóo cuando vino a Chile, del Partido Popular. Y dijo que eso genera la tentación de los moderados y centro de correrse a la derecha por el potencial electoral, con el riesgo de desperfilarse y que después la gente vota por el original igual. Entonces, lo que no puede pasar es que nosotros nos diluyamos por un atractivo electoral hacia ese sector. Al revés, tenemos que crecer hacia el centro y fortalecernos ahí, porque si no, termina polarizándose y las personas terminan votando por el menos malo, pero no el que lo representa. Gloria, pero por eso a mí me alegra que nosotros estamos ampliándonos a demócratas, republicanos, fortaleciendo Chile Vamos hacia el centro más que hacia la derecha más conservadora. Pero en este caso, en las municipalidades, ustedes están haciendo un acuerdo por omisión o como sea con republicanos. ¿Cómo se van a diferenciar, digamos, si van a ir o están por lo menos buscando ese acuerdo? A mí me deja más o menos tranquila que en el mundo municipal el mensaje es muy local. Es menos, por ejemplo, en las elecciones europeas es el mensaje ideológico más profundo, más puro. Eso puede verse el próximo año en las parlamentarias, donde ahí el mensaje ideológico es mucho más fuerte. En el mensaje municipal tiene que ver mucho más con la oferta local. Cuando uno habla con las personas te das cuenta que su preocupación es el entorno más inmediato, es solucionar los problemas concretos, y cuando tú ves que hay personas que tienen una capacidad de gestión donde no están comprometiéndose, no sé, principios que tienen que ver con la forma de ver el mundo, digamos, se hace mucho más viable esa conversación. Yo creo que son conversaciones distintas dependiendo del ámbito. El ámbito municipal me parece mucho más posible de acordar. En el ámbito presidencial, sí, incluso en gobernación, porque también los gobiernos regionales son muy locales, ¿no?
muy como de ámbito propio, digamos. Pero en la presidencial, en la parlamentaria, ahí sí se juega algo distinto. Y por ahí eso entonces yo creo que ahí va a ser separados. distinto, yo vería un escenario bien distinto en ese caso, sí. Claro, esta diferenciación respecto a el sector más radicalizado de la derecha o la ultraderecha, como se llama en la academia, Sí. quienes lo estudian, no se vio en el proceso constituyente. Tú fuiste protagónica y justamente además lo criticaste bastante. Muchos consideraron además que la centro-derecha actuó un poco como vagón de cola de los republicanos, que eran quienes dominaban ese proceso. Entonces, lo que los europeos llaman el cordón sanitario, ¿se va a poder restablecer después? Se ha visto, pero ¿cuán restablecido está en Chile? Yo creo que, bueno, en el proceso constitucional del que yo participé, creo que nosotros pudimos marcar más diferencias, efectivamente. Yo hice todo lo que pude, pero no fue suficiente. Había posturas bastante más moderadas que yo creo que nosotros pudimos empujar con más fuerza si hubiéramos estado todos detrás de ellas. Y creo que fue una oportunidad perdida importante, porque había propuestas de cambio. Ustedes estaban hablando del nombramiento de los jueces, por ejemplo, en ese texto se proponía un cambio muy sustantivo. En la comisión de expertos. Exactamente. Sí. Había muchas cosas que eran muy valiosas. Y no lo logramos porque yo creo que tal vez no estuvo la mirada del riesgo de esta radicalización. Puede ser, no sé, hay tantas interpretaciones, pero creo que, como decía, que fortalecer el sector moderado es una obligación importante ahora. La transversalidad hacia la derecha, centro-derecha, moderada, incluso yendo hasta demócratas y amarillos que están también en un sector más moderado. Eso parece que es lo que está en juego, porque tú mencionas a Núñez Feijó, que justamente es esa postura del Partido Popular Español, claro, la que le ha permitido mantener una primera mayoría como partido, por lo menos. Pero a la hora de tratar de hacer gobierno, solo lo pueden lograr con Vox. No, entonces se produce... Claro. Pero él dice, y por eso es que a mí me quedó muy grabado, porque él decía, aún así no hay que ceder, aún así no hay que diluirse hacia la derecha más conservadora que no nos representa. Y eso cuesta, porque claro, uno también ve la inmediatez y a uno lo juzgan por los resultados, entonces realmente cuesta. Pero esa fidelidad a una visión, creo yo que hay que mantenerla y reforzarla. Claro, porque incluso a nivel más, quiero ir como a una cuestión más teórica, porque esto se ha estudiado de manera súper interesante en Europa, donde ahora vemos como laboratorio lo que podría o no podría suceder en Latinoamérica, donde tenemos exponentes de estas expresiones igualmente exitosos como Milei. Bolsonaro perdió, pero sigue siendo una figura, Trump probablemente vuelva, y son representantes de una misma familia política. Y digo a nivel teórico porque lo que ha planteado Casmud, que es uno de los estudiosos, siempre con la mina lo citamos, porque es un académico neerlandés que ha estudiado harto el tema de la ultraderecha. Y él ha dicho, el tema de la ultraderecha es que crece desde la marginalidad política, eran outsiders, eran los rebeldes, impugnadores, pero se desmarginalizan, entre otras cosas, gracias a que la centro-derecha los acoge y los legitima. Y empieza a hacer suyas ciertas causas que no les son propias, como por ejemplo el negacionismo ambiental, que yo creo que es uno de los riesgos más grandes en la Unión Europea, de que se cumplan o no se cumplan los objetivos de sustentabilidad, porque el discurso de este sector es negacionista. Sí, bueno, ese es precisamente el riesgo, ¿no? Y por eso es que no hay que ceder, porque hay cosas que son aquellas por las cuales uno entra a la política. Yo vengo de un ambiente que no tenía nada que ver con política, yo hice una carrera técnica mucho tiempo, pero me motivaba mucho causas por las cuales estoy en el partido que estoy además. Entonces, uno tiene que ser fiel a eso. Puede parecer medio ingenuo a esta altura de la política, pero creo que eso es lo que nos tiene que mover. Independientemente del corto plazo, hay que mirar cuánto cree uno en ese modelo de país y de sociedad por el cual uno está trabajando, ¿no? Yo creo que es muy difícil, es difícil convocar. Nosotros vemos que la credibilidad de los partidos políticos, la confianza es 2% en las encuestas que tienen error de 3%. O sea, claro. Entonces, estadísticamente cero. Y la forma de recuperar es justamente ser fiel a lo que uno, a la promesa, digamos, fiel a lo que uno dice, estos somos.
Claro, fíjate que uno de los análisis que leía a propósito de las elecciones en el Parlamento Europeo era quienes habían votado mayoritariamente y sobre todo por la ultraderecha. Y fíjate que aparece el joven varón, adulto joven, quiero decir, varón blanco, que se ve muy amenazado y se siente, ya sea porque le cuesta integrarse o tener, digamos, una mejor performance en lo laboral, y lo otro respecto de los valores del feminismo, pero hablemos del avance, más bien de los derechos de las mujeres. Y ahora vemos en Argentina, cumplidos 6 meses de gestión de Javier Milei, que se cierra ni más ni menos que el Ministerio de la Mujer. Y discursos muy claro, ellos hablan del feminismo, pero el feminismo, hablándolo entre nosotras que estamos todas acá, fundamentalmente lo que apela es a homologar los derechos de hombres y mujeres, por ponerlo en simple. ¿Cómo ves tú ese punto, esa discusión ahí? Yo creo que en eso no hay que ceder nada, pero nada, porque realmente es una cuestión básica de derechos. Creo que cuando se ven amenazados los derechos de las mujeres por esas posturas políticas, con mayor razón hay que marcar la diferencia. Yo no comparto para nada que estas propuestas, ni negacionistas de los temas ambientales, ni tampoco de cercenar la posibilidad de que las mujeres reclamemos los derechos. Esas son brechas que existen objetivamente. Yo siempre pongo el ejemplo que Gabriela Mistral fue premio Nobel de Literatura y no tenía derecho a voto en Chile. Increíble. Entonces son cosas muy recientes. Claro. Mi mamá tiene 99 años, gracias a Dios está muy lúcida. Imagínate. Y ella es la primera generación que tuvo derecho a voto en Chile de mujeres. Es así de reciente. Claro. Entonces estas no son inventos, no es un berrinche callejero, digamos. Ni es minoritario. Una brecha, ni minoritario claro. Tampoco. Y creo que hay temas fundamentales de los cuales tenemos que hacernos cargo. Entre ellos, por ejemplo, la maternidad tardía. Todo lo que es fertilización asistida es lo que viene. Las mujeres hemos tenido que postergar, o han tenido, especialmente las generaciones más jóvenes, claro. Que postergar la maternidad para poder desplegar sus talentos, y eso ahora les genera otro costo, que es una maternidad tardía y con problemas. Y hay que hacerse cargo de eso, ¿te fijas? Pero mira, con quien he hablado de esto, hay alguien que está en ese caso. La niña símbolo de la maternidad. Madre geriatra. Entonces, madre geriátrica. Yo creo que ignorar esos temas, sí, pues. Es realmente no darse cuenta de lo que está pasando en la sociedad. ¿Y tú crees que la centroderecha lo tiene claro en Chile? Te lo pregunto porque recordemos que acá de alguna manera le costó, parte de no lograr llegar a la presidencia, todos los temas que pasaron ahí con las mujeres. Quería también cerrar el Ministerio de la Mujer, ¿te acuerdas o no? Sí, o bono para las mujeres casadas. Sí, como nos queda poco tiempo, quiero que incorporar esa pregunta, si tú crees que las mujeres tenemos derecho, o se debe establecer el derecho al aborto sin condicionantes. Yo creo que eso es un tema al que no nos tenemos que negar que se discuta. Yo creo que hay que discutir todos los temas, pero hay que respetar las posturas de cada uno. Me parece que es un tema súper complejo porque tiene componentes que entran en el ámbito de la fe de las personas, y eso lo hace muy distinto como discusión de política pública. Yo estoy de acuerdo que un tema de fe no se puede transformar en política pública, en eso coincido, pero también es libertad de las personas tener posturas propias. Yo, por ejemplo, no estoy por el aborto libre, sí defiendo el aborto en 3 causales, y creo que sí hay que hacer una discusión, y esa discusión tiene que ser bien fundada, tiene que ser respetuosa, no tiene que ser una cosa como de un ícono de disputa. Creo que lo peor que podría pasar para esta discusión es transformarlo en algo asociado a izquierdas o derechas. Yo creo que las mujeres nos merecemos más respeto en el trato de esos temas. Todos los derechos reproductivos son complejos de tratar, y yo creo que tenemos que tener la prudencia y recomendar esa prudencia, pero creo que son todas discusiones que tienen que tener un espacio. Ahora, es claro que una política que despenalice el aborto o que permita el aborto sin condicionantes no significa que obligue a nadie a hacerse aborto, digamos. No es contradictorio el respeto a la fe. Y pasa también que dentro de los mismos partidos hay distintas posturas. Y yo creo que tampoco uno puede recomendar una postura de partido, justamente por esto que te digo, porque hay libertades que están dentro del ámbito de las creencias de cada uno. Pero eso no impide que haya una discusión pública y de política pública y como digo, mucho más amplia que el aborto. Yo creo que también restringir esto al aborto es acotar
un ámbito mucho más amplio que son los derechos reproductivos en general, y que ahora está apareciendo que las mujeres tuvimos una nueva postergación y el costo de eso está empezando a ser nuevamente de las mujeres. Entonces creo que tenemos que abordar ese tema con mucha prioridad. Por lo menos a mí me motiva mucho entrar en esa discusión. Chicas, nos quedan 5 minutos, así que... Sí, ya, pero ahí hay una estigmatización de sectores de la centro-derecha en este tema. O sea, el conservadurismo, que es el sello. Claro, y pero, es asociado a... no, por eso me parece súper interesante como lo plantea. Conservadurismo igual no derechos de las mujeres, o retroceso. Ese es como el estigma. Sí, ¿no? eso sabes que a mí me cuesta entender que haya una postura que limite derechos a las mujeres como a priori. Realmente no logro captar cuál es la lógica detrás. Entiendo la lógica cuando, por ejemplo, Republicanos, que es un partido que tiene un elemento confesional, se plantea contra el aborto como partido. Eso lo entiendo porque sus adherentes entran sabiendo que es así. Pero que se plantee algún tipo de limitación a que las mujeres demos una pelea por nuestros derechos, eso no lo entiendo por el mundo actual, pero no lo entiendo en la esencia tampoco. Porque da lo mismo de qué partido, esa es una lucha de derechos que tiene que tener un espacio. La derecha que se plantea, por lo menos desde tu sector, como una derecha, entre comillas, liberal, no confesional, que reconoce los derechos del individuo y pone distancia a la intervención del Estado. ¿Cómo se puede entender que hay una derecha liberal donde los derechos de las mujeres cueste tanto discutirlos? No creo que cueste tanto. Yo creo que no se ha abordado la discusión con la profundidad que se requiere. Eso es lo que ha pasado. Yo creo que se ha evadido más bien el tema. No es que se haya discutido y si se evade es como cuando uno no quiere, porque no quiere pelear. Claro, como no veámoslo, como que no fuera prioridad. Eso es más bien lo que yo por lo menos veo que ha pasado. ¿No? Gloria, yo tengo una pregunta que hacerle. Y justamente por la dificultad del tema, tal vez es que no se ha puesto el foco, pero yo creo que ahora tiene que abrirse una conversación, ¿no? Gloria, como se nos acaba el tiempo, pero yo tengo aquí en la punta que, por favor, ¿te acuerdas el otro día que estabas tú igual? Ya, por supuesto. Reforma a las pensiones, ¿va a haber o no? Pues ¿sabes lo que pasa? Que estoy escuchando ya. Hoy día, por ejemplo, conversaba con Francisco Chaguán, senador de Renovación Nacional. Él está ofreciendo una fórmula que este 6% adicional se distribuya en un 4% para cuentas individuales y el 2% no para solidaridad, sino que para un seguro de longevidad. Pero hay una cosa con la que me quiero quedar. Él dice, sí, estoy de acuerdo, no hay mejor momento para las derechas que este momento para sacar una reforma y despejar el camino para el próximo gobierno. ¿Cómo lo ves? Yo primero creo que es muy urgente resolver el tema de las pensiones. En eso no tengo duda ninguna. Y creo que tenemos que elegir el mejor modelo pensando en el beneficio de las personas. Nosotros hemos hecho propuestas desde Evópolis, los hemos llevado al Ministerio del Trabajo, propuestas cuantitativas, digamos, haciendo la estimación del impacto que cada una de estas opciones podría tener sobre los cotizantes actuales. El reparo que nosotros tenemos al proyecto actual es que aumenta las pensiones a los jubilados actuales a costa de una reducción de las pensiones de los cotizantes actuales. O sea, cuando los cotizantes actuales reciban su pensión, con ese proyecto van a recibir menos. Entonces, lo que nosotros estamos promoviendo es sentémonos con los números y veamos la proyección sobre tanto los actuales pensionados como los actuales cotizantes hacia el futuro, cuál va a ser el resultado. Y elijamos el mejor. Nosotros no tenemos un prejuicio a priori para nada. Sí creemos que tiene que haber libertad de elección, pero en la distribución nosotros por lo menos tenemos evidencia de que la cuenta individual genera mejores resultados para los cotizantes actuales. Y además hay otro tema. El proyecto del gobierno tiene un elemento de reparto y el elemento de reparto descansa mucho en la proyección demográfica y en el futuro va a haber más personas recibiendo pensiones que personas cotizando para pagar esas pensiones. Entonces no es viable. Nosotros el reparo que tenemos tiene que ver más que nada con eso, con cómo garantizamos
que subimos las pensiones ahora, y para eso hemos ido a hablar también con el ministro Marcel, para plantearle formas de recaudar más, porque evidentemente es necesario recaudar más, sin subir impuestos, que es el otro punto donde topamos, porque él quiere subir impuestos, nosotros creemos que se puede recaudar más sin subir impuestos, y con eso mejorar las pensiones actuales, resguardando el interés de los actuales cotizantes, porque lo que pasa es que las generaciones jóvenes cotizan, pero no... En la fórmula que se han discutido, ese sería... Y ven lejos el retiro, ven lejos su pensión. Claro, pero eso es algo que tiene que ver con cuánto es lo que le va a llegar al que ahora cotiza y va a jubilar en 20 años más o 30 años más y que no se vea perjudicado. Nosotros lo que queremos es sentarnos con los números y mirar los números y que los números no perjudiquen a nadie. Ya, ¿esperanza, pero optimista o no? Yo ya dije, yo nací optimista. Sí, ya. Listo. Sí. Está súper buena la conversación, pero tenemos que cerrar el programa. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos y a todas ustedes por acompañarnos esta noche. Gracias, Gloria, por estar aquí. Síganos en las redes sociales, ustedes ya la conocen. YouTube, Spotify y... Twitter, Instagram, Twitter, Facebook, ya Tinder. Nuevo. No, Tinder. Tinder. La otra, ¿cómo se llama la otra que tú? Humble, Bumble. No sé, tampoco. Ahí no. No sé qué. Ya, gracias, Gloria. Gracias a ustedes. Nos vemos. Chao.